Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy es un bonito día de primavera. Y está empezando a ponerse caliente, ¿cierto? Así que ya pueden cambiar la ropa del closet. Hemos pasado más de un año en el Evangelio de Marcos y espero yo que le haya sido de provecho, de bendición a todos los que han estado con nosotros en todo este año tan difícil. Y la semana pasada terminamos con el capítulo 16, versículo 8, y les prometí que hoy iba a darles una explicación de los versículos 9 al 20. Pero aparte de eso, pretendo, Dios, con su ayuda, contando con la ayuda de Dios, hacer un resumen de todo el Evangelio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, con solo 3 puntos que ya les voy a dar. Así que preparen para tomar notas, porque vamos a tomar bastantes notas. Así que si usted no tiene un resaltador, bueno, siempre tiene que traer un resaltador al menos, o un cuadernito para tomar notas, porque aquí estudiamos la Biblia y la estudiamos bastante, así que acostúmbrese. Mientras usted busca, vamos a ubicarnos en el capítulo 1 vamos a ir primero al capítulo 16 de Marcos. Yo voy a introducirles y quiero hacer énfasis solamente introducirles en una disciplina que se llama la crítica textual, específicamente dentro de la crítica textual una subdisciplina que se llama la crítica baja o la baja crítica. Es decir, la compilación de todos los manuscritos que hoy forman la Biblia. Si usted tiene una Biblia, digámoslo así, moderna, ya ustedes van a ver por qué es moderna, usted va a notar que en los versículos 9 al 20, esa sección del capítulo 16 de Marcos está entre corchetes. Ustedes van a notar que en algunas Biblias hay corchetes, en algunas Biblias no hay corchetes. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional hay corchetes, en la Versión de las Américas hay corchetes, en la Contemporánea hay corchetes, en la Reina Valera del 60 no hay corchetes. Y esa es una diferencia muy importante, ya van a ver que les voy a explicar lo de la baja crítica, precisamente por eso tiene su explicación, los corchetes tienen su explicación. No es solamente este pasaje de Marcos 16, 9 al 20, sino que algunos otros pasajes ustedes les van a encontrar un asterisco en alguna parte y en el fondo de la página ustedes van a encontrar una pequeña nota que dice estos versículos aparecen solo en los manuscritos tardíos. Estos versículos aparecen solo en los manuscritos tardíos. ¿Ok? Yo les voy a decir, hay muchos manuscritos. Hay aproximadamente 25,000 fragmentos del Nuevo Testamento en griego. ¿Ok? Del Nuevo Testamento. Entre esos 25,000 hay más de 16,000 en griego. Hay unos 5,000 en latín, hay otros en siríacos, otros en arameo y otros en algunas otras traducciones pero muy antiguas. Los 3 grandes colecciones de manuscritos son 3. Los demás son muy menores. De esos 25,000 hay 3 grandes y que están en 2 grupos. El grupo de la región de Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, si ustedes conocen una de las grandes maravillas de la antigüedad era la biblioteca de Alejandría, y todo el conjunto de manuscritos que se crearon, porque recuerden que manuscrito es escrito a mano, antes no había copia, no había imprenta, no había impresora, todas las copias eran hechas a mano, por eso se llama manuscrito. Entonces los grandes eruditos que copiaban estaban en Alejandría y se creó un grupo de manuscritos griegos que se llamaban el Código Alejandrino o el tipo alejandrino, porque era de Alejandría, no es que era familia mía, sino que estaba en Alejandría, en Egipto. Entonces, de esa familia de manuscritos de los alejandrinos están 2 de los más importantes, que son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Ustedes acuérdense de esos nombres, el Sinaítico y el Vaticano. Pero también está la otra familia de manuscritos, que es el tipo de manuscritos o de la familia bizantina. Bizantina porque el imperio bizantino preservó las escrituras y todo
el imperio de Constantinopla y todo lo que hoy es Turquía, Estambul y todo eso, esa familia de manuscritos se llama bizantino. Y si en Alejandría está el Sinaítico y el Vaticano, el código sinaítico, el códice vaticano, los códigos del bizantino se conocen como el Textus Receptus o el texto recibido. Entonces, los que han clasificado los manuscritos alejandrinos, vaticano y sinaítico y el bizantino con el Textus Receptus han concluido que el Textus Receptus es una compilación de la época medieval. Vamos a ponerle aproximadamente del año 1500. No llegó al año 1500, pero Abraham y Buenaventura el Sevir compilaron unos cuantos manuscritos griegos y le pusieron forma, lo cual se conoce como el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Eso pasó aproximadamente en el año 1500. Pero esos manuscritos son mayormente medievales, descubiertos desde el siglo XII hasta el siglo XV. Y desde el siglo XII hasta el siglo XV eran los manuscritos que dieron origen a las Biblias que tienen su base textual o están hechas según el Textus Receptus, y esos son considerados los manuscritos tardíos. Es decir, tardíos quiere decir más hacia nosotros y menos hacia Cristo. Más tarde. ¿Okay? Entonces el Textus Receptus es la compilación de los manuscritos tardíos. Pero ustedes recordarán que en el año 48, 47 se descubrieron una cosa que llamaban los rollos del Mar Muerto. Bueno, ustedes no estaban vivos en esa época, pero ustedes habrán oído de los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto son pedazos del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Isaías, que confirmaron la validez del Textus Receptus, y recientemente se ha comprobado la compilación no del Textus Receptus, sino del texto crítico. ¿Qué es el texto crítico? El texto que usa la crítica textual o la baja crítica para decir, hey, el Textus Receptus es un manuscrito tardío, porque el códice sinaítico y el códice vaticano, que, dicho sea de paso, fueron descubiertos en los años 1600, específicamente el sinaítico en el año de 1800 tarde, por un tal Wolfgang von Tischendorf, que de la noche a la mañana dejó de ser arqueólogo para empezar a ser un erudito del Nuevo Testamento, validado por la Iglesia Católica. Por eso, el código sinaítico que se encontró en el monte Sinaí, específicamente en el monasterio de Santa Catalina, en la falda del monte Sinaí, se llama sinaítico por el Sinaí, se une al códice vaticano, que ustedes pueden tener una idea quién lo maneja. Códice sinaítico y códice vaticano son manuscritos no del año 1500, sino del año 325 y 350 después de Cristo. Entonces son manuscritos que son no tardíos, son manuscritos tempranos, están mucho más cerca de Jesús que el Textus Receptus del 1500 y mucho más que nosotros. Por lo tanto, el código sinaítico y el vaticano tienen mucha credibilidad por lo antiguo que son, y por eso ustedes encuentran en sus Biblias estos pasajes entre corchetes, no se encuentran en los manuscritos tempranos, solo se encuentran en los manuscritos tardíos como el Textus Receptus. Porque las Biblias modernas mayormente están hechas con el texto crítico del sinaítico y el vaticano. Ahora, eso es en cuanto a la antigüedad. El sinaítico y el vaticano son mucho más antiguos que el Textus Receptus. Pero en cuanto a la confiabilidad, el Textus Receptus le lleva ventaja al sinaítico y al vaticano porque estos tienen sospechas de ser forjados y tienen sospechas de venir de la misma fuente. Entonces hay esta diatriba y este dilema entre los eruditos de la crítica textual para decir, ¿y a quién le creemos? Y es mi oración, y ha sido todas estas 2 semanas una oración por cada uno de ustedes, que con lo que yo les voy a decir hoy, ustedes no pierdan la confianza que ustedes tienen en que lo que ustedes leen es la palabra inspirada, inerrante, suficiente, necesaria, perspicaz y autoritativa de Dios. En vez de ustedes ser desanimados y decir, bueno, pero si este texto no aparece en el original, ¿para qué lo pusieron aquí?
Ustedes no pierdan confianza en el resto de los otros 1117 capítulos. Lo que quiero decir con esto es que este texto de Marcos 16, 9 al 20, se duda de que haya sido escrito por Marcos, sino que haya sido una adición tan temprana como 150 después de Cristo. 150 es muy temprano. Recuerden, la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, la iglesia, los hermanos del primer siglo fueron perseguidos en el primer siglo, especialmente en el segundo, fueron casi extintos, pero el Señor los preservó hasta el siglo III, hasta que en el siglo IV, con la conversión de Constantino, la religión cristiana se volvió oficial y ahora todos los escritos que los querían haber destruido eran preservados y atesorados. Todo lo que sea antes del concilio de Nicea, en 325, tiene un valor incalculable para la fe cristiana. Después del 325, empezaron a aparecer libros y libros y libros y diciendo, ay, yo tenía este manuscrito aquí, ¿y por qué no lo sacaste cuando estábamos siendo perseguidos? Yo tengo este evangelio de Tomás, pero Tomás tiene años que se murió. Yo tengo el Apocalipsis de Pedro, yo tengo el evangelio de Santiago, yo tengo el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás. Esos son apócrifos, no hipócritas, sino apócrifos, es decir, de dudosa procedencia. Entonces, tenemos que entender cómo están hechas nuestras Biblias. Y esto es un pequeño comentario que quiero darle, porque específicamente este texto aparece entre corchetes, solo se halla en los manuscritos más tardíos, es decir, el Textus Receptus. En los manuscritos tempranos, el Sinaítico y el Vaticano, no aparecen los versículos 9 al 20. Y ustedes van a encontrar no solamente la evidencia externa, sino que la evidencia interna apunta a que el lenguaje es diferente. Yo reconozco mis limitaciones y yo no puedo decirles, arranquen esa hoja, quiten eso de ahí, porque yo no tengo autoridad sobre el texto. Lo único que yo tengo es Marcos y su evangelio. Y el capítulo 1 al capítulo 16, nosotros tenemos que entender que hay gente que piensa así y sabe mucho. Y hay gente que piensa asao y también sabe mucho. ¿A quién le creemos? Bueno, vamos al texto directamente. Vengan conmigo, Marcos 16, versículos 9 al 20. Ustedes van a notar que empezamos con María Magdalena. María Magdalena había sido presentada en el 15, en el final del capítulo 15. En el versículo 15:47 y en el 16:1 María Magdalena había sido presentada, pero ahora en el 16:9 comienza diciendo justamente, después del primer corchete, el primer día de la semana, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y así empieza la narración de los versículos 9 al 20. Y la verdad que ustedes van a encontrar 3 partes en esos versículos. En esos 12 versículos ustedes van a encontrar la aparición del Cristo resucitado, la gran comisión del Cristo resucitado y la ascensión del Cristo resucitado. Ya lo van a notar. Ella fue, María Magdalena, y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Y al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, pero ni aún a ellos le creyeron. Y finalmente se le apareció a los 11 mismos mientras estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y después que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Cierra los corchetes. Noten que el texto tiene unas particularidades que no habíamos visto antes en Marcos. Por ejemplo, en el versículo 19, supuestamente Marcos llama a Jesús el Señor Jesús. Nunca antes, en todos los 16 capítulos antes lo había hecho. Ustedes van a notar que Jesús acompaña, no solamente se le aparece a María Magdalena, sino se le aparece a 2 de ellos que iban de camino al campo, según el versículo 12. Y nosotros vemos en
En Lucas 24, después de la resurrección, en el camino a Emaús iban dos que no notaron que Jesús se les puso en el camino y Jesús le iba contando todas las cosas que habían pasado. Casi que le hice un resumen de toda la Biblia a estos dos. Y después se regresaron y le contaron a los otros 9. Y esto es lo que dice el versículo 12 y 13. Que Jesús les reprochó a los 11 que no habían creído ni a María Magdalena ni a estos dos porque lo habían visto resucitado. Es decir, Jesús les reprocha porque no creyeron si no veían. Como Santo Tomás, ¿se acuerdan de aquella frase? Yo no voy a creer si no veo. Ver para creer. Pero Jesús le dijo a María en Juan 11, no es ver para creer. No te he dicho que si crees, verás. Es decir, los cristianos no podemos decir yo tengo que ver para creer. Al contrario, tengo que creer para poder ver. Entonces vemos a Jesús apareciéndose después de la resurrección en estos versículos, cosa que en otras partes del Evangelio también aparece. Y vemos a Jesús dando la gran comisión, no solamente la gran comisión, sino 2 órdenes y una promesa. Las órdenes es id y predicad el Evangelio, en el versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y lo que sí es diferente en todos estos 12 versículos es la doctrina de la regeneración bautismal que está en el versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Aparentemente hay una condición, 2 condiciones para ser salvo. Una condición para ser bautizado es creer, eso está bien. Nosotros creemos en el bautismo de creyentes, no en el bautizo de niñitos, de recién nacidos o el bautismo obligado. Nosotros no creemos en eso. Creemos en el bautismo de creyentes. Por lo tanto, la condición para ser bautizado es haber creído. Pero no podemos decir que el bautismo es necesario para salvación. Porque dejaríamos por fuera un montón de gente que muere apenas ha recibido al Señor como Cristo, Señor y Rey. Entre ellos, el ladrón al lado de la cruz, que Jesús le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús no le dijo, tienes que bautizarte, men. No. Por lo tanto, no podemos creer en la doctrina de la regeneración bautismal. Este versículo lo usan las sectas como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová y algunas, las iglesias de Cristo, la iglesia de Dios y algunas otras denominaciones o sectas que hablan de que si tú no eres bautizado, no puedes ser salvado. Y ojo, bautizado en agua, no bautizado en el Espíritu, ese es otro tema. Bautizado en agua, si no eres bautizado en agua, no puedes ser salvo. Nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque otras secciones de la Escritura hablan, y ya lo vamos a ver, empezando por 1:15 de Marcos, diciendo, todo el que cree será salvo. Aparentemente creer es suficiente para ser salvo. Pero uno no es salvo porque cree. Uno cree porque ya el Señor ha transformado tu corazón de piedra a carne y te ha dado emociones por Cristo y notas a Cristo que es como más deseable que nunca. Ahora odias tu pecado y amas a Cristo. No por las obras de haber repetido una oración es que tú eres salvo. No te arrepentiste porque tú eres muy bueno y de repente se te metió en la cabeza que necesitabas a Dios. No. Somos salvos por gracia mediante fe, según Efesios 2, 8 al 10. Ahora, todo esto que Jesús le ordena, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿dónde está eso? En la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20. Y otras secciones de la Escritura. Lo que no está en ninguna otra parte es la compilación de estas 5 señales, según el versículo 17, 5 señales que acompañan a todo creyente. Ustedes vean ahí en el versículo 17 y 18 que hay 5 señales que supuestamente acompañan a todo creyente. Es decir, si tú eres creyente, tú deberías cumplir estas 5 características. Vamos a hacer una revisión, un checklist aquí. ¿Ok? Al menos yo, pregúntate tú, al menos yo, mira la lista, expulsar demonios. ¿Tú has expulsado demonios? Bueno, si tú has expulsado demonios, tú supuestamente eres creyente, porque esa señal sigue a los que creen. Si no has expulsado demonios, pues tú no eres creyente. O al menos, todavía no. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Si tú no has hablado nuevas lenguas, entonces según este texto tú no eres creyente. Y ojo, nuevas lenguas no se refiere al balbuceo de cosas sin sentido. Eso no es el don de lenguas bíblico. El don de lenguas bíblico es hablar un idioma humano que no sea con el que tú te criaste. Nosotros nos criamos hablando español y medio balbuceamos el inglés,
Pero si ustedes me ven a mí de repente hablando ruso y ustedes se preguntan, ¿y cuándo Alejandro aprendió ruso? No, ese es un don de lenguas, porque él está hablando un idioma humano que otros entienden, pero él no. Es el don de lenguas bíblicos, según Hechos 2, cuando los medos, los persas, los que estaban ahí, oían, dice el texto, oían hablar el evangelio en su propio idioma. Ese es el don de lenguas bíblicos. Pero algunos de nuestros hermanos pentecostales empiezan a balbucear cosas y otros supuestamente interpretan. El Señor dice con una nueva revelación extra bíblica. Esas no son las lenguas que hablan la Biblia. Entonces, si tú te tienes que revisar, bueno, yo medio hablo español, medio hablo inglés, ¿habla otras lenguas? Si no habla otra lengua, entonces no eres creyente. Tercero, esta es la más cómica de todas, tomarán en su mano serpientes. Una vez yo me acuerdo que yo agarré una serpiente, varias veces, pero no para demostrar que el Señor me va a preservar y que yo soy creyente, sino porque me iba a picar, la agarré y la zumbé para otro lado. ¿Ustedes han agarrado serpiente? Entonces no eres creyente. Cuarto, beberán algo venenoso y no les hará daño. La verdad que al menos yo no sé si he bebido algo que era venenoso y no me hizo daño. Bueno, claramente no me hizo daño. Lo que no sé si era venenoso. Yo he ido a la selva y he bebido cualquier cosa que los indios me regalan. He visitado gente que no es creyente y que tengo sospecha de que me pueden querer hacer daño. Igualito me he bebido el jugo. He bebido agua que no sabe a agua. He bebido cosas que no sé si me las están dando para salir de mí. Pero ninguna me ha hecho daño. Lo que no sé si era mortífera. ¿Ustedes han bebido cosas mortíferas y no les ha hecho daño? Entonces no son creyentes. Y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi iglesia en Venezuela decían, fulano está enfermo, que Alejandro no ore por él, porque se puede morir. Y siendo honesto con ustedes, algunas veces por los que yo he orado, algunas veces se han curado y algunas veces se han terminado de morir. Esto tampoco es el don de sanidad que vemos en la Biblia. El don de sanidad era la capacidad sobrenatural que Dios le había dado a una persona para sanar enfermos, no importa la condición del enfermo, incluyendo, no importa si estaba muerto, podía sanar cualquier enfermedad, sea cáncer, sea sida, sea lo que sea gripe, sea crónico, sea agudo, sea de nacimiento, sea nuevo. Una persona podía, Pablo, Pedro, los apóstoles, podían tocar a un enfermo y siempre se sanaba. Ustedes no ven ningún episodio, ni registrado ni no registrado, en el que Pedro o Pablo o alguno de los apóstoles hubiera dicho, bueno, esta vez no fue la voluntad de Dios, no se sanó. No, eso no ocurría. El que tenía el don de sanidad en aquellos días, en la era apostólica, siempre sanaba al enfermo. Hoy en día no vemos eso. Hoy en día vemos a los que supuestamente oran por los enfermos diciendo, bueno, ya oré por ti, ahora hay que esperar. Ahora tómate esta pastillita. Ahora tómate este guarapo. Ahora anda para el médico. Eso no es el don de sanidad bíblico. Entonces esas 5 señales nos encontramos con que, como que yo no soy creyente. Porque esas señales al menos no me siguen a mí, no todas, quizás algunas que otras. Pero no todas pueden ser evidenciadas por cada creyente. Entonces tenemos un problema. O yo no soy creyente, o el texto de verdad es espurio. Espurio no quiere decir falso, sino que quiere decir de dudosa procedencia. Ahora, estas cosas que están compiladas aquí en estas 5 señales no son extrabíblicas, no son inventadas por uno que quiso agregar un final largo de Marcos, no. Los versículos 17 y 18 tienen su fundamento, y aquí quiero que tomen nota los que están anotando. Los versículos 17 y 18 son una compilación de varios textos que a alguien le pareció un final más feliz para Marcos y trajeron versículos desde Mateo 10, desde Marcos 6,
desde Hechos 2:4, desde Lucas 10:19, desde Hechos 28:5 y 8, desde 1 Corintios y desde Hechos 16:8, para juntar todas unas señales que algunos otros apóstoles evidenciaron por seguir a Cristo. Pero no quiere decir que estas señales tienen que seguir a todos los que crean, sino que eran evidencias de que en aquellos días de la era apostólica el Señor confirmaba, lo que dice el versículo 20, el Señor confirmaba, en el versículo 20 dice, ellos salieron entonces, todos los apóstoles, ellos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Eso era verdad, eso no es mentira, esto no es un final satánico. Lo que está en duda es que Marcos lo haya escrito, porque Marcos definitivamente intentó dejar el Evangelio en el versículo 8, porque ustedes notan 19 veces el uso, durante todos los 16 capítulos, 19 veces el uso del verbo griego phobeo, de donde sacamos la palabra fobia, claustrofobia, miedo irracional, asombro, temor, maravilla. El 19 veces Marcos usa la palabra phobeo o el verbo phobeo con sus diferentes conjugaciones durante los 16 capítulos, y termina en el versículo 8 del capítulo 16 diciendo, ellas se espantaron, las mujeres se espantaron y temblaban de miedo y salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Ya habían visto al Cristo resucitado y no podía terminar el Evangelio si Cristo no resucitaba. La Gran Comisión pueden encontrarla también en Mateo, la resurrección y los detalles de la posresurrección y de la ascensión la pueden encontrar en Lucas, y ustedes pueden encontrar todos los detalles y reconstruir la vida de Jesús con las 4 grandes biografías que nos dejaron. La alta crítica lo que ha confirmado es, específicamente el gran erudito A.T. Robertson del Nuevo Testamento, él ha confirmado que gracias a las citas de los padres prenicenos y gracias al trabajo de los eruditos bíblicos, se puede reconstruir el texto bíblico del Nuevo Testamento con un 99.9% de precisión. Lo que usted tiene en sus manos es la palabra inerrante de Dios. Así que no pierda ánimo en deleitarse en ella. ¿Okay? Eso es Marcos 16 del 9 al 20. Si tienen preguntas respecto a la alta crítica, pueden ver 2 comentarios, 2 películas que se llama, están en inglés. Creo que la secuela tiene subtítulos en español. Está en YouTube, gratis. La primera es A Lamp in the Dark, una lámpara en la oscuridad. A Lamp in the Dark, para que ustedes vean cómo está hecho la Biblia. Y la segunda es una secuela que se llama Tares Amongst the Wheat, cizañas entre el trigo. Esa es la vida de Wolfgang von Tischendorf y la historia del Códice Sinaítico. Ok, si tienen más preguntas, por supuesto podemos conversar al respecto, pero amen la palabra, deleites en ella, porque posiblemente este texto pueda estar en duda, pero un poquito, todo lo demás no. Y hay algunos otros versículos por aquí, pero esta es la variante textual más grande de todo el Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer, buscar en internet, en Google, el final largo de Marcos, el final de Marcos, el final abrupto en el versículo 8, o incluso hay unas teorías cómicas que hablan del final perdido, el final perdido de Marcos. Y si estaba perdido, ¿cómo tú sabes que estaba perdido? Incluso ustedes tienen otras Biblias, bueno, que ni Biblias son. La Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, tiene 2 finales. Tiene el final largo y el final alternativo. Esa es la más cumbre de todas. Pero ustedes tienen que amar su Biblia y saber cómo está hecha y deleitarse en ella, porque gente murió para que tú tengas ese libro en tus manos hoy en día. Esta semana pasada, 6 de abril, se cumplieron 500 años. 6 de abril de 1521. Martín Lutero fue expuesto con sus libros y diciendo, tienes que arrepentirte de estos libros. Y él dice, no puedo. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Se ha demostrado que los papas y los concilios se han equivocado
frecuentemente. Y a menos de que ustedes me convenzan por la autoridad de la Escritura de que yo estoy equivocado, no puedo retractarme. Y en esto creo que Dios me ayude. Y ahí empezó la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Después, años después, eso fue en 1522. Después, en 1569, el mismo insumo que Lutero usó para traducir al alemán, el Nuevo Testamento, el Textus Receptus de Abraham y Buenaventura Elsevier y de Erasmo de Rotterdam, publicado por Erasmo de Rotterdam, en 1569, Casiodoro de Reina lo utilizó para escribir la Biblia que tú tienes en tus manos, para traducir del griego al español. 1569 se produce la primera Biblia completa en español. Después, en 1602, Cipriano de Valera revisa lo que hizo Casiodoro de Reina y ahora ustedes tienen una Biblia que se llama Reina Valera. Mucha agua ha corrido debajo del río, pero ustedes ven que ahora la Biblia solamente tiene 66 libros, antes tenía 72. ¿Por qué? Porque algunos libros no pasaban la prueba de la canonicidad. Y esa es una muy buena conversación para otro día. Entonces, vamos a hablar del Evangelio de Marcos rápidamente. Rápidamente. El Evangelio de Marcos tiene 3 puntos. 3 grandes puntos, pero tiene 4 grandes secciones. Como son 16 capítulos, yo quiero retarlos a ustedes, todos los que me están escuchando. Ustedes usen estas 4 secciones para reunirse con amigos un día durante 4 semanas. Y traten estos 3 puntos que vamos a hablar. En estas 4 secciones, cada uno de estos 3 puntos que les voy a dar. Ustedes usen estos 4 capítulos durante 4 semanas, un día cada semana, y leen 4 capítulos. Vamos a leerlo corrido. Y vamos a encontrar en toda esta sección de 4 capítulos estos 3 puntos que ya les voy a decir. Si ustedes lo hacen, ustedes van a notar que la gente les va a preguntar un montón de cosas. Y cuando ustedes no sepan, no les dé pena decir no sepan. No sé. Y cuando ustedes no sepan, aprovechen y llamen a Juan y dile, hermano Juan, estoy trancado, ayúdeme aquí. Juan sí sabe, ¿ok? Pero estos 16 capítulos, 4, ustedes léanlo una vez a la semana con cada uno de sus amigos, o si quieren reunirse vía Zoom, vía WhatsApp, reunirse en un lugar en físico, lean 4 capítulos a la vez, 4 capítulos una semana, 4 capítulos la otra semana, 4 capítulos, y no es fastidioso. Si ustedes le dicen, mira, vamos a reunirnos todos los miércoles de aquí hasta que venga Cristo. Pero si ustedes le dicen, vamos a reunirnos 4 miércoles, ellos pueden decir, ok, sí puedo hacerlo, sí puedo. Porque después del 4 ya no hay compromiso. Pero oramos que después del 4 ahora ellos amen a Cristo, porque van a ser expuestos al Evangelio. 4 capítulos a la vez, no tan fastidioso, y ustedes van a leer de corrido y se van a detener la lectura. Ya les voy a decir los 3 puntos. Los 3 puntos los van a detener cuando ustedes subrayen algo para hablar y no se distraigan en otra cosa. Mira que el endemoniado gadareno del capítulo 5 tenía 6.500 demonios o tenía 7.500. ¿Qué importa si tenía 7.500 o 6.200? No se distraigan en eso. Lo importante es que Jesús se lo sacó todito. Porque Jesús tiene autoridad. Y ya vamos a hablar de eso. Muy bien, vengan conmigo rápidamente, antes que se me acabe el tiempo. Los 3 puntos que tienen cada uno de los 4 capítulos son, y el tema general es el Rey Jesús y su reino de amor. Ese es el tema general de Marcos como evangelio. Pero cada uno de los 4 capítulos, de las secciones de 4 capítulos, tiene ¿quién es Jesús? Punto número 1. ¿Quién es Jesús de acuerdo a este texto? ¿Quién es Jesús de acuerdo a este texto? Segundo, ¿para qué vino Jesús de acuerdo a este texto? A estos 4 capítulos. Y lo tercero, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros de acuerdo a este texto? ¿Qué es lo que nos está exigiendo? Repito, ¿quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cómo deberíamos reaccionar según este texto? ¿Notan lo que estoy tratando de hacer? 4. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cómo deberíamos reaccionar? En los primeros 4 capítulos. Segundo, del capítulo 5 al 8. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cómo debemos reaccionar? De los capítulos 9 al 12. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Y de los capítulos 13 al 16. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Esas 3 preguntas les van a ayudar a exponer el Evangelio más fácilmente. Y ustedes lo que van a hacer es leer
buscando respuestas a esas preguntas. Ahora yo les voy a dar la respuesta, pero necesitan un resaltador. Rápidamente. En los primeros 4 capítulos, del 1 al 4, ustedes van a encontrar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde van a encontrar eso? Bueno, pues lo primero es el 1:1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el primer versículo del primer capítulo te da la primera respuesta. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Entonces subrayen el 1:1. Después está el 1:11. Cuando Jesús está siendo bautizado, en el 1:11 dice la voz del Padre desde el cielo, tú eres mi Hijo amado. Jesús es el Hijo amado en quien Dios se complace. Después está el 1:15. Dice Jesús, el mismo de él, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso no es tanto quién es Jesús, sino cómo debe ser nuestra reacción. La tercera pregunta, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ya vamos a llegar ahí rápidamente. También Jesús es el Señor Dios. En el versículo 3, Jesús es el 1:3, Jesús es preparen el camino del Señor. Él es el Señor en el 1:3. Y también está en el 1:25. En el 1:25 se dice justamente que Jesús es el Señor. Jesús le reprendió diciendo, en el 24, el demonio del hombre impuro, en el 24 dice, yo sé quién eres tú eres el Santo de Dios. Y así va, ¿ok? Después está en el 2:7 y en el 2:28. En el 2:7 dice, me pasé. ¿Por qué tú puedes perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús puede perdonar pecados porque Él es Dios. Luego está el 2:28. En el 2:28 usted encuentra que peleando con respecto al día de reposo, Jesús les dice, el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, es también Señor del día de reposo. Y ustedes pueden encontrar quién es Jesús, respuesta a quién es Jesús, no solamente en el 1:1, en el 1:11, en el 1:15, en el 3:11, y pueden encontrar también que Jesús es Señor Dios en el 1:3, 1:25, 2:7, 2:28 y 4:41. Entonces van a encontrar respuestas a todo eso. Lo que más van a encontrar es que Jesús tiene autoridad, y eso pasa a la pregunta, ¿para qué vino Jesús? Jesús tiene autoridad sobre las personas, sobre la palabra, sobre los demonios, sobre el día de reposo, sobre los espíritus inmundos, sobre toda enfermedad, sobre todo pecado, sobre toda la creación y sobre la vida y sobre la muerte. Jesús tiene autoridad y Él vino justamente para demostrar esa autoridad como credencial de que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Van a encontrar respuesta en esos 4 versículos. Ahora, en esos 4 capítulos. ¿Cómo debemos reaccionar? El versículo clave es justamente 1:15. Eso es lo que se le exige a todo creyente. En el 1:15, Jesús mismo, noten que en algunas Biblias está en letricas rojas. A mí no me gustan las letricas rojas. ¿Saben por qué? Porque algunas personas dicen que las letricas rojas son la palabra de Jesús. Pero si usted cree en la inspiración de la Biblia, toda la Biblia debería estar escrita en rojo. Porque todas las palabras son inspiradas. Toda la escritura es inspirada. Entonces, ¿qué se le exige a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres que escuchan el Evangelio? Bueno, el versículo 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, esa es no es la invitación, no es una oferta, es una exigencia que hace el Rey Jesús. Jesús no te va a rogar a ti, anda por favorcito, arrepiéntete. Anda por lo que más quieras. No, así no funciona la cosa. ¿Ustedes conocen algún rey que ruegue? Los reyes no ruegan. Los reyes no ruegan. Los reyes provocan que las cosas pasen. A mí me encanta las películas del género épico. Me gustan las películas, por ejemplo, Troya. ¿Ustedes no han visto Troya? Hay bastante sangre, es verdad. No se lo recomiendo si usted tiene menos de 80 años. Menos de 14 años.
Pero me gusta Troya, me gusta, por ejemplo, ver la Ilíada de Homero. Ustedes se acuerdan de la conquista de Odiseo cuando vinieron a invadir Troya, pero después el regreso, la Odisea, eso es fascinante. Por ejemplo, el gran autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, él afirma que dentro de cada ser humano está el deseo innato por un gobierno perfecto. Por eso el género épico lo que hace es burlarse de los reyes malos y ayudar a que nosotros entendamos que siempre hay un gobierno mejor disponible. Y nosotros que venimos de países con gobiernos imperfectos, vivimos en un país con gobierno imperfecto, anhelamos un día en que estemos en un lugar con un gobierno perfecto. Por eso me gusta el género épico, porque me hace ver que algún día Jesús reinará sobre todas las cosas y todo será como debió haber sido desde el principio. Entonces eso es el Rey Jesús. Él no ruega. Aunque es un reino de amor, Él convence, Él no ofrece, Él convence, no solamente con su ejemplo, sino con su poder y con su autoridad. Él no obliga a nadie, lo agarra por el pescuezo y dice, cree. No. Él muestra que sus maneras son mejores que nuestras decisiones. Y de alguna manera mágica llegamos a entender que somos nosotros los que tenemos que arrodillarnos ante el Rey porque nos conviene. Y de alguna manera Él providencialmente nos acorrala para que nosotros tengamos que decir, está bien, Señor, está bien, perdóname. Si a usted no le ha pasado eso, por eso es que no le siguen las señales. Si a usted no le ha pasado eso, no han entendido el reino de amor del Rey Jesús. Porque Él no ruega, Él convierte con su poder y su amor en un corazón de piedra, en un corazón de carne, un enemigo de Dios, en un hijo amado de Dios, en un blasfemo, en un adorador. Y Él nos convence con su amor. Él no nos convence con su espada, nos convence con su cruz. Esos son los primeros 4 capítulos. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Señor, Dios. ¿Para qué vino? Para que pudiéramos arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Y cómo debemos reaccionar? Arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. Los segundos 4 capítulos. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo del Altísimo, como lo dijo un espíritu inmundo en el versículo 7 del capítulo 5. 5:7 dice que Jesús es el Hijo de Dios. En el 5:19 dice que Jesús es el Señor misericordioso. Repito, 5:19, Jesús es el Señor misericordioso. Jesús es un profeta, como prometió Moisés en Deuteronomio 18:14. Jesús es un profeta, según el 6:4, 8:31, 32. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos tienen que pedirle permiso en el 5:13 y en el 6:7. Tiene autoridad sobre la enfermedad en el 5:29 y 30, 6:56, 7:34 y 8:25. Repito, tiene autoridad sobre toda enfermedad en el 5:29 al 30, 6:56, 7:34 y 8:25. Jesús tiene autoridad sobre la muerte en el 5:41. Tiene autoridad sobre las personas en el 6:7. Tiene autoridad sobre el hambre en el 6:30 al 44 y en la multiplicación de los panes en el 6:33 al 44 y en el 8:7 al 8. No solamente eso, sino que tiene autoridad sobre los líderes religiosos en el 7:6-13. 7 al 6:13 Jesús tiene autoridad sobre los líderes religiosos. Tiene autoridad sobre la ley en el 7:9 y tiene autoridad sobre Satanás en el 8:30. Es decir, Jesús es Dios. Pero no solamente eso, sino que el capítulo 8 es un capítulo muy, pero muy importante. No solamente porque es la mitad, sino porque eso es el capítulo que se llama la bisagra del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8, versículos 29, 27, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa no es la pregunta que andamos buscando. ¿Quién es Jesús? Jesús le pregunta en el 8:27, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y amigos queridos,
Todo ser humano en algún momento de la historia tendrá que responder esa pregunta. En vida o en la eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? Y Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero Pedro, en el versículo 29, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La cosa que en Mateo 16 agrega, ok Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso no te lo hizo saber nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Igual que la respuesta a esa pregunta, cualquiera de nosotros, nadie puede decir, di que Jesús es el Cristo. No, uno puede decir que Jesús es Cristo, el Señor, el Salvador, el Rey, el Dios, porque eso nos lo dice el Padre. Nadie te obligó a ti a creer, ¿cierto? Solo Dios te convenció, y no agarrándote por el cuello, te convenció con su amor. Y si no te ha convencido con su amor, ve la cruz. Nada más ve la cruz. Ve la cruz. Y tú vas a ver, wow, como el centurión en el 15:39. Wow, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y es mi oración, que leyendo de 4 en 4 capítulos, tú puedas ver quién es Jesús, para qué vino y cómo Él nos exige reaccionar. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente en el Génesis 3:15, el que cumplía las profecías mesiánicas, el que cumplía todas las promesas a la simiente de Abraham, el rey mejor que era el hijo de David, y todas las profecías apuntaban hacia Cristo. Ese es Jesús, según estos 4 capítulos. Él vino, ¿para qué vino? Segunda pregunta, de los segundos 4 capítulos. Jesús vino a cumplir la palabra, no a anularla, según el 7:9 al 13. Según el 7:9 al 13, Jesús vino a cumplir la palabra, no a abolirla. ¿Okay? Jesús ha venido no para que temamos, sino para que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en el Evangelio, para que en arrepentimiento nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a Cristo, según el 8:34 al 38. Jesús no vino solamente para ser un ejemplo, que digan, wow, mira qué bonito, ¿qué hizo Jesús? Muy bien, te aplaudo Jesús, te felicito. No, Él no vino solamente para ser un ejemplo o solo para realizar milagros, no. Él tenía que dar su vida. Y desde el 8 en adelante, por eso el 8 es tan importante, porque es la bisagra, desde el 8 en adelante, Jesús le empieza a decir a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto, sea entregado para sufrir. Es necesario, porque eso es lo que decían todas las promesas de Él. Ahora, entonces ya vimos que Jesús en esos 4 capítulos es el Señor y que vino para cumplir la palabra. ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, debemos reaccionar en adoración. Esos segundos 4 capítulos vamos a ver que Jesús nos exige, no nos invita, no nos ofrece, no nos ruega, Él nos exige que respondamos en adoración. Debemos maravillarnos de Jesús. En el 5:20, tal como la gente se maravillaba cuando Él expulsó los demonios del Geraseno, la gente se maravillaba de su poder y de su bondad. En el 6:51 y 7:37, Jesús nos llama a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos en arrepentimiento y fe. Eso pasa en el 6:12, 8:35. Y también el arrepentimiento incluye la confianza de saber que lo que estoy dejando, porque Cristo me lo exige, no es nada comparado con lo que Cristo me premia. Cuando tú te arrepientes, no puedes ser como la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? La mujer de Lot, con Lot, vivían en Sodoma, peor que Las Vegas, Nevada. Cuando vivían en Sodoma, ahí se perdían en inmoralidades de todo tipo. Tú nada más, bueno, ni te la imagines, pero cosas malas pasaban en Sodoma. Y cuando Lot fue llamado por Abraham y los ángeles lo visitaron para ser rescatado de aquella ciudad, Lot corrió fuera de Sodoma y se les dijo, no volteen, no vean atrás, no se lamenten por lo que están dejando. Y Lot corrió, pero la mujer de Lot volteó. Y no fue porque volteó, sino porque ella quería haberse quedado.
Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es correr hacia Cristo, abrazar a Cristo, porque lo que tú estás dejando no es ni de cerca comparado con las bendiciones que Jesús te da. Eso no quiere decir que tú no vas a sufrir, que no te vas a enfermar, que no vas a necesitar trabajar o que no vas a tener decepciones amorosas. No. Eso quiere decir que a través de todas esas pruebas Jesús está contigo, porque Él también las sufrió. Entonces tenemos que dejar atrás nuestro pecado. Esa es la invitación de los segundos 4 capítulos. Los terceros 4 capítulos, del 9 al 12, nos invitan a ver a Jesús como Dios mismo. Como Dios mismo. ¿Quién es Jesús? Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Dios mismo. Capítulo 9 empieza justamente con la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús, con 3 discípulos cerca, se muestra su rostro resplandeciente, con un blanco que ni el mejor cloro lo hubiera podido, y las ropas y todo eso, ni el mejor bombillo hubiera podido imitar la grandeza de Jesús, de la blancura, del esplendor que tenía Jesús en el capítulo 9 en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿por qué se puso blanco? Bueno, porque Moisés en el Antiguo Testamento irradiaba la presencia, haber estado en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y Moisés tenía que cubrirse el rostro para que la gente no estuviera tan pendiente de él, sino de la tabla que Dios le había dado. Ahora Jesús irradia, no desde afuera, sino desde adentro, irradia su deidad. La transfiguración es justamente mostrarse como Dios. Y los discípulos con la boca abierta dijeron: maestro, ¿por qué no hacemos una enramada para Moisés y una para Elías y nos quedamos aquí para siempre? Y ellos no sabían lo que estaban diciendo. Estaban aterrorizados. Otra vez el uso del verbo fobeo. Y ellos no hicieron eso justamente para demostrarle a Jesús lo que querían, sino porque de verdad no estaban viendo algo fuera de esta tierra. Estaban viendo a Dios en presencia, en persona. Jesús es Dios en el monte de la transfiguración, versículos 2, 3 del capítulo 9. Jesús es también el Hijo amado. En ese mismo capítulo se recupera lo que Dios había dicho de Jesús en el bautismo. Jesús es el Hijo amado en el 9:7. Jesús también es el Señor en el 11:3 y 12:35. Jesús sabe que Él mismo es Dios. Jesús no descubrió que Él era Dios cuando tenía 12 años. No, Él sabía siempre. Y recuerden, Él no dejó de ser omnisciente por haberse encarnado. Él es el Hijo del Hombre. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre en el 9:12, 9:31 y otras muchas partes del Evangelio. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque en Daniel 7:13 hablan de que el Hijo del Hombre fue llevado al lugar donde estaba el anciano entrado en años, el anciano de días, y se le prometió reino, dominio y poder. Jesús habla de Él mismo como siendo el Hijo del Hombre. Ese es su título mesiánico favorito para Él mismo. Jesús es también el cumplimiento de las profecías en el capítulo 11. Y Jesús es también sabe también que Él debe sufrir en el 9:32, 9:30, 10:33 y 42 al 45. En estos 3 segundos, 4 capítulos, del 9 al 12, ¿para qué vino Jesús? Muy importante, pero muy importante. En estos 4 capítulos del 9 al 12 está el versículo más importante de Marcos. Y es el 10:45. Usted debe aprenderse ese versículo de memoria. El versículo más importante del Evangelio de Marcos. ¿Para qué vino Jesús? Cuando ustedes le pregunten algún día, ¿para qué vino Jesús? Bueno, recuérdense, Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? ¿Qué dice Marcos 10:45? Pues dice que ustedes se los tienen que saber de memoria. El mismo Jesús dice: yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, no por todos. Recuerden que Él no dijo 1, 2, 3 por todos. Él dijo 1, 2, 3 por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que creen en Él. Para Él hubiera sido muy fácil, y tenía poder, tenía capacidad, tenía valor, tenía dignidad, tenía mérito, tenía credenciales para decir: yo quiero salvar a todo el mundo, lo salvo. Y su muerte hubiera valido, tan costosa, hubiera valido por toda la humanidad, los que nacieron, los que nacerán y todo el mundo.
los que no nacieron, los que se murieron, los que están vivos, hubiera valido, porque su valor universal, el costo infinito de la sangre de Cristo hubiera valido esa cantidad de almas. Pero Él no vino a dar su vida por todos, Él vino a dar su vida por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que creen en Él. Y no los que, tú no eres salvo porque crees, tú crees porque Dios te ha estado trabajando desde hace tiempo. Tú no encontraste a Jesús, Él no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Tú no te convertiste, tú no tienes la capacidad de autoconvertirte, autosalvarte, autolimpiarte de tu pecado, autopurificarte de tus deudas. Solo Dios puede lavar pecado, perdonar pecado. Marcos 10:45, ¿para qué vino Jesús? No vino para ser servido, sino para servir. Él no es un rey que quiere ser servido, Él es un rey de amor que quiere servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es justamente fianza. Fianza. Es como cuando alguien está secuestrado, que lo tienen cautivo, escondido en alguna parte de nuestros países, está secuestrado y los captores exigen una suma de dinero. Si no me dan $1,000,000 no te suelto a fulanito. Una situación tan triste que nosotros, desgracia, llanto, dolor, sueño, todas esas cosas pasan por nuestra mente. Pero Jesús dijo, no te preocupes, yo valgo ese $1,000,000, yo me cambio, yo me pongo en su lugar. Él murió en la cruz para pagar la fianza que Dios exigía por nuestra culpa. Wow. ¿Hace falta más poder, más amor, más autoridad para convencerte de que tú lo necesitas? No es una oferta, no es si tú quieres, Él no ruega. Es cuando tú entiendes que no tienes otra salvación, que aquí adentro hay algo que nos hace clic y me hace bajar la cabeza y decir, wow, sin Dios no soy nada. Y Él dio su vida por mí. Yo soy uno de esos muchos. ¿Serás tú también? Él vino a dar su vida en rescate por mí. ¿Habrá venido Él también a dar su vida por ti? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tú no puedes llegar diciendo al cielo, yo no sabía que había que venir aquí perdonado. Yo no sabía que había que venir con el récord en cero. Yo no sabía que había que venir aquí con las deudas pagadas y los pecados limpiados. Perdónenme. ¿Me pueden hacer una excepción? No. Ya tú tuviste tiempo y no podías, ya a partir de hoy no puedes decir que no sabías. Tú necesitas a Cristo. Él vino a dar su vida por muchos. ¿Serás tú uno de esos muchos? Oro que sí. Y como Él exige de nosotros, ¿qué es lo que Él exige? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, según los versículos 9, 23 al 24, 10, 27 y 52, 11, 22 al 23, repito, 9, 23 y 24, 10, 27 y 52, 11, 22 al 23, la reacción que se nos exige a todos nosotros es creer. Creer ante las demandas de Jesús, ante las exigencias del Rey. Nuestra respuesta apropiada es creer. Ojo, creer no solo que Él existe, no. Creer significa confiar. Es como cuando Benjamín se iba a tirar desde lo alto de la cama o del escaparate y él confiaba que yo lo iba a agarrar. Bueno, si se tira ahora no lo voy a agarrar, pero él confiaba, él creía, él confiaba que yo lo iba a agarrar. Y Jesús no es como yo. Yo algunas veces pude haber dejado caer a Benjamín. Pero Jesús no te va a dejar caer nunca jamás. Nunca jamás. No, y no solamente que no te va a dejar caer, Él te va a agarrar. Pero que cuando tú te caigas porque tú no lo esperaste, Él te va a levantar. Él te va a levantar. Nuestro trabajo es confiar. Dificultades, tentaciones, caídas, dolor, llanto, lágrimas. Eso puede pasar. De hecho pasa.
Y uno puede enfrentar situaciones que lo hacen pensar a uno y deja de dormir, y el dinero, y las decepciones amorosas, y las traiciones de los amigos, o decepciones en el trabajo, en el colegio. Y la vida se nos pasa de problema en problemas. Pero los creyentes no nos desesperamos, porque sabemos que Romanos 8:28 garantiza que todas las cosas nos ayudan a bien. Y ojo, en ese todas las cosas incluyen aquellas que no sabemos, que no estamos de acuerdo o que no entendemos. Y las que ignoramos. ¿De cuántas nos ha librado Dios? Dice Piper en uno de sus libros, Dios puede estar haciendo 1,000,000 de cosas en tu vida y tú solamente estás pendiente de una sola. También incluye las cosas que ignoramos. En los últimos 4 capítulos, 13 al 16, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, vemos que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, en 13:26, 14:21 y 15:39 especialmente. Jesús, ante el concilio, asintieron que de verdad Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús en estos capítulos 13 al 16? El Hijo de Dios. Esta es exactamente la tesis de Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en estos capítulos 13 al 16, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios. Segunda pregunta, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Bueno, como todo lo que estaba escrito y predicho de Él es el Hijo del Hombre que derramará su sangre por muchos, 14:24, y otras predicciones que se hicieron de Él. En lugar de buscar su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre, cumpliéndolo todo de lo que de Él estaba escrito. Eso está en el 14:36 y 14:49. ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, igual. Jesús nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando en el 8:28 se pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? En el 16:16, justamente lo que hablamos hace rato, se nos exige que para ser salvos y no ser condenados, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él. También debemos estar en guardia contra los falsos maestros. Según el 13:22 y 23, 33, 34 y 36, en el capítulo 13 se nos enseña que debemos estar pendientes de los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Bueno, los que enseñan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que bueno, de manera general, para los que tomaron notas, yo se los puedo repetir. Para los que no tomaron nota, yo les puedo dar esta guía. Hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Yo les puedo dar esta guía para que ustedes lean estos 4 capítulos cada semana, durante 4 semanas con sus amigos, y responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Y cómo debemos reaccionar? Si ustedes están interesados en hacer ese ejercicio con sus amigos, vecinos, familiares, yo los reto a que lean 4 capítulos, una vez a la semana, y respondan esas 3 preguntas. ¿Quién es Jesús según este texto? ¿Para qué vino Jesús? ¿Y cómo debemos reaccionar? Hermanos, para finalizar, Jesús en el Evangelio de Marcos es Dios, es Rey y es Señor. Pregunto, Él tiene un reino de amor. Él es el Rey, Dios y Señor. Eso es indudable. En Filipenses 2 dice que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero Él tiene un dominio, un reino, que le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ustedes cuando vean películas donde hay reyes, por ejemplo, en Menelao, en la conquista de Troya, cuando vean a los reyes o aquellas muchachas que se deslumbran por un príncipe azul, o cuando vean los hombres, cuando vean las revistas de fitness y de Men Health, que esos hombres que tienen aquellos músculos que no sé cómo se ponen la camisa, o cuando vean el hombre ideal, el príncipe ideal, el rey ideal, ustedes piensen en Cristo. Piensen en Cristo. Porque entre los hijos de nacido de mujer no hay uno como Cristo. No hay uno como Cristo. Él es el Rey, Dios y Señor que tiene un reino de amor. Pregunto, ¿Él es tu Rey? ¿Él es tu Rey?
¿Tú doblarías tu rodilla ante Él? ¿Tú lo confesarás cuando venga el día de la espada? Y cuando tengas que doblar tu cabeza para que te corten la cabeza si es necesario, tú vas a decir, sí, 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 denle, aquí está, mira, empiecen por aquí. O tú te vas a cobardar diciendo, no, 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 eso era nada más los domingos, era jugando. O tú vas a decir, no, yo no sabía que había que tenerlo a Él como Señor para ser salvo. Yo no sabía. No vas a poder decir eso ahora. Porque Jesús es un rey y tiene un reino de amor. Pregunto, ¿Él es tu rey también? O si Él no es tu rey, tú puedes seguir respirando como has venido respirando, pero entiende una cosa. Todos nosotros somos pecadores. Y cada vez que tú respiras misericordia. Respiras misericordia de Dios que aún no te ha llevado. Aún no ha llamado por ti. Cada vez que tú respiras, incluyendo eso que acabas de hacer, estás respirando misericordia de Dios, que te está dando todavía oportunidad. Si Él no es tu rey, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No tardes más. Pídele perdón por tus pecados para que no solamente respires misericordia, sino que disfrutes vivir en Cristo. Pero si Él es tu rey, que venga la espada cuando quiera. Que vengan las fieras, decía Policarpo. Que vengan las fieras. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a abandonarlo yo en esta última hora? Que vengan las fieras. Un viejito de 86 años. Si Él es tu rey, tú puedes estar confiado que su reino de amor también te pertenece a ti. Tú eres un ciudadano del cielo. Y aunque todas las cosas vayan mal, que no están tan mal como pudieran haber estado en el siglo I, pero aunque todas las cosas vayan mal, tú estás en las manos, en el puño de Dios. Tú estás en las manos del Dios del universo. Si Él es tu rey, ¿quién estará contra ti? ¿Quién podrá dañarte? Si Él es tu rey, Señor y Dios, aunque las cosas alrededor se vean mal, todas las cosas te ayudan a bien. Ten paz, que algún día, todas las cosas van a estar como debieron haber sido. Y tú vas a deleitarte, ya no vas a usar el verbo phobeo, ahora vas a usar el verbo dulia. El verbo dulia es el verbo que describe adoración. Cuando en la presencia de Dios por la eternidad vamos a estar así. ¡Wow! Y no vamos a estar sufriendo por la eternidad. Vamos a estar descansando. No descansando en una hamaca, sino descansando de todas las aflicciones que tú estás pensando y que no te dejan dormir. Vamos a estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Y qué puede faltar en la presencia de Dios? Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu merecen nuestra adoración. No nuestro miedo. Porque ahora en Cristo no tenemos que tener miedo. Recuerda, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Estarás tú ahí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo este evangelio. Estos 16 capítulos que nos ayudan a entender que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. El Rey, Dios, Señor. Y nosotros queremos deleitarnos en estas grandes verdades. Deleitarnos en que tú eres quien dijiste que eras. Tú eres Rey, Dios y Señor eterno. Y Señor, hay quien lo reconoce y hay quien no lo reconoce. Hay quien lo disfruta y hay quien no lo entiende. Pero te rogamos, Señor, que podamos amarte más, que podamos abandonarnos en tus brazos, que podamos reconocer, Señor, que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Señor, yo te ruego, en nombre de todos mis amados hermanos aquí, que ni el orgullo, ni la vanidad, ni el temor, ni la avaricia nos eviten venir a los pies de Cristo. Que no sea el orgullo de tener que rendirnos ante ti aquello que nos bloquee
ni siquiera, Señor, el orgullo, ni la vanidad, ni la ignorancia, sino al contrario, Señor, que podamos entregar todas nuestras cargas a ti, todos nuestros méritos a ti, todos nuestros logros a ti, incluso todas nuestras preocupaciones a ti. Tú eres digno, tú eres Rey. Y a ti, Señor, entregamos toda nuestra vida, todo lo que somos. Gracias por todo este evangelio, gracias por todo este año. Y ahora que cerramos este libro con acción de gracias, rogamos que podamos aplicarlo durante todos los días, todos los años que tú tengas para nosotros en este lado del cielo. Te amamos, Señor, y rogamos que venga tu reino de amor. En el nombre del Rey Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.